Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional, presenta los post-keynesianos. Dinámica en la economía. La vida económica implica movimiento, porque ésta puede crecer, decrecer y tener fluctuaciones. La dinámica va a estudiar las fuerzas económicas, ya no solo según el resultado de su desajuste o adaptación recíproca, sino en su origen y en plena acción en el curso mismo del tiempo. Dinámica económica. Establece las relaciones entre un fenómeno que se produce en un momento dado y otros cuyas manifestaciones tendrán lugar más tarde. La teoría de Keynes solo se concibió a corto plazo, a lo que sus contemporáneos establecieron una vista a largo plazo. La dinámica no debe de concebirse solo como el polo opuesto de la estática, sino como su complemento, ya que su objeto consiste precisamente en establecer las relaciones entre los fenómenos. Es decir, que existe una interrelación de todos los fenómenos y acontecimientos que se modifican temporal y económicamente. La dinámica no se ocupa únicamente de lo que acontece a corto plazo, sino también en las evoluciones de las estructuras económicas, al cambio de las instituciones o bien en los factores de transformación. El modelo económico de Keynes no es dinámico, ya que no se interesó en los movimientos que se producen a largo plazo. Malthus, Ricardo y Marx elaboraron modelos económicos a largo plazo, mientras que en nuestro siglo, antes de Keynes, los economistas se dedicaron a elaborar modelos a corto plazo. Después de Keynes, la tendencia es tomar en cuenta ambos puntos de vista, largo y corto plazo, lo que nos permite elaborar modelos que no solo tengan una vista unilateral. La dinámica moderna abarca tres aspectos económicos: dinero y tasa de interés. Determina el papel que estos dos juegan en las transformaciones económicas, principalmente en lo que se refiere a la expansión. Sectores económicos. Los sectores productivos permiten llegar a metas deseadas que cuenten con el recurso que proporcionan diversas teorías, tales como la del multiplicador o el de la aceleración. Ciclo económico. La dinámica es un medio que nos permite explicar las variaciones cíclicas de la actividad económica. Los autores que hablaban de la dinámica económica encontramos a François Pegou, Roy Herbert y Joan Robinson. Roy Herbert. Herbert, en su obra Hacia una dinámica económica, sienta las bases para una dinámica que tenga validez tanto a largo como a corto plazo. El crecimiento económico está relacionado con tres factores: población, ingreso per cápita y trabajo. Población. Al aumentar la población, ha de aumentar también el capital. Ingreso per cápita. Aumentar el producto nacional también requiere que el capital aumente de una forma constante. Trabajo. Cantidad de trabajo disponible está relacionado con el crecimiento poblacional. Otros puntos de vista. Salario. La baja de salarios nominales no son eficaces en la lucha de depresiones. Interés. Debe de aumentar al final del auge y bajar lo más posible durante la depresión. Obras públicas. Es eficaz esta política solo si se lleva a cabo durante los inicios de la depresión. François Pegou. Dominación y sus efectos. Es la lucha permanente que libran dominantes y dominados. Las empresas poderosas tratan de imponer a las menos poderosas sus propias decisiones, mercancías y precios de venta. Las poderosas empresas pretenden dominar a las de inferior nivel. Efectos. A. La fuerza laboral. La fuerza de la empresa depende del número de personas que en ella trabajan. Más trabajadores, mayor fuerza y viceversa. Por ejemplo, en México Pemex y en Estados Unidos General Motors. B. La dimensión de sus emplazamientos. C. La categoría de su actividad, prioritario o no. En México Pemex y CFC son prioritarias. No solo dominará por su magnitud, sino que también produzca a costos más bajos o goce de un crédito más abundante en los bancos, incluso si goza de privilegios por parte de las autoridades. Hay dominantes en todas las ramas de la economía, es un efecto de dominación. Esta empresa produce parte de su materia prima y también produce subproductos a partir de su producción principal. Ejercen influencias en las instituciones de crédito y concesiones. Los niveles de producción o de precios se ajustan a la conveniencia de las empresas, destruyen el equilibrio autónomo del mercado. Hay dos tipos de decisiones:
Las macrodecisiones son las que toma el Estado en sus planes de desarrollo en sus distintos niveles y tiempos. También las puede tomar un cártel, un trucks o cualquier monopolio que interviene en empresas más débiles. Y las microdecisiones se hacen dentro de la empresa y su efecto cae en ellas mismas. El espacio económico. Este concepto está ligado a la geografía. La escuela francesa es quien lo analiza. Se refiere a la relación del hombre y su medio y cómo éste se adapta a él. El economista debe tener conocimientos geográficos, ya que un espacio geográfico organizado es aquel que rinde mayores frutos para la actividad económica con el más bajo costo. Polo de desarrollo. Es un punto geográfico que por méritos propios o por estrategia es escogido para poner en práctica ciertas medidas y así fomentar la industrialización o turismo del lugar. Las ventajas: reduce y elimina las trabas burocráticas e impuestos, compra terrenos nacionales a precios bajos y aumenta la infraestructura económica. El punto geográfico debe de contar con los recursos naturales necesarios, minerales, bosques, pesca, tierras agrícolas y ganaderas, etc. Núcleos poblacionales, facilidades de comunicación y de transporte. Estos grupos económicos buscan mejorar los niveles de vida de la población vecina. Dentro de los ejemplos industriales podemos encontrar a Ciudad Sagún en Hidalgo y Lázaro Cárdenas en Michoacán. En el turismo, a Cancún y Zihuatanejo. Es el alza de precios exagerada, por la deficiente oferta de los bienes, ya que encarece las viviendas, los alimentos y los servicios. Grupos supranacionales. Es un gobierno mundial que tiene la suficiente fuerza para que las decisiones emanadas por él sean obligatorias. Para que exista un gobierno mundial, los estados deben de renunciar a su soberanía. Eso se puede lograr por la conquista militarizada. Lo más cercano a esto fue el Imperio Romano, el gobierno de Napoleón y de Hitler. O por cooperación, no se ha hecho un esfuerzo serio para hacerlo de esta forma, aunque las Naciones Unidas fue creada para este propósito. Pero las Naciones Unidas tienen limitaciones, ya que solo busca la solución de problemas económicos y sociales dentro de sus países miembros. En la economía, una nación o grupo de ellas puede influir y controlar a otras imponiendo sus decisiones a través de la coerción, persuasión, guerra psicológica o ideológica o la guerra armada. Joanne Robinson. En su libro Ensayo sobre la economía marxista, hace las siguientes afirmaciones. 1. El marxismo es superior a la filosofía de los clásicos, ya que explica mejor el funcionamiento de la economía actual. 2. El marxismo encuentra que el capitalismo es una parte transitoria del orden natural, contrario a los clásicos. 3. Los clásicos creían en la armonía de intereses entre dos clases en pugna. Marx habla de su conflicto entre ambas. 4. En salarios, afirma que la alza de ellos basta para establecer la remuneración obrera. No está rigurosamente determinada por el mínimo de existencia. Marx no sostuvo totalmente la teoría de este mínimo de existencia. 5. Teoría del valor y trabajo. La teoría de los clásicos es errónea y carece de importancia. Marx nunca pensó que dentro del capitalismo el precio se determine por el trabajo. 6. La teoría de la ocupación. Los clásicos piensan que el progreso técnico exige nuevas versiones, sin tener en cuenta la tasa de interés y el nivel de utilidades. En cambio, Marx estima que la ocupación solo aumenta si las empresas esperan obtener más utilidades. 7. Teoría de las crisis. Marx descansa en la existencia de un ejército de reserva de no ocupados, así como la insuficiencia del poder de compra de los trabajadores y la baja de utilidades. La explicación moderna habla de una eficiencia marginal, pequeñas de capital y baja de inversiones. La causa es la insuficiencia de la demanda y está relacionada con la demanda marxista. 8. No cree en la tesis marxista de la catástrofe final del capitalismo, puesto que ella piensa que éste puede transformarse sin revolución.